Joseph Ratzinger. Democracia en la Iglesia. Primera parte del texto, escrita por Joseph Ratzinger. Título original, Democratie in der Kirche Lamberlack, Verlag, Limburg. Ediciones Paulinas, Madrid 1971. Traducción de Venancio Mancebo. Introducción. En todas las épocas de la historia de la Iglesia se ha dado la aceptación, por parte de la misma Iglesia, de formas y estructuras profanas y seculares, y siempre ha habido personas que han sabido razonar y justificar el derecho de tales apropiaciones. También es cierto que en todos los tiempos nos encontramos con el aferramiento a lo peculiar y distinto de la Iglesia y, por lo mismo, con la voz de aquellos que protestan contra el conformismo de la época respectiva. Así no es de maravillar que en la época de la democracia se eleve de día en día el clamor por la democratización de la Iglesia y que haya no pocos teólogos que traten de evidenciarnos que ninguna otra época ha ofrecido nunca una tal oportunidad de realizar lo que realmente corresponde a la naturaleza de la Iglesia, como se la brinda hasta nuestra época de la democracia. Por lo mismo, y a diferencia de otros tiempos anteriores, la crítica y la reserva no parecen tener objeto y ni siquiera debieran tener lugar. Si la democratización más amplia posible representa la realización de los derechos del hombre en la más perfecta medida, parece que la crítica solo puede entenderse como una toma de posición en contra de la libertad y a favor de la desigualdad y falta de fraternidad, y por lo mismo debería ser rechazada esa crítica. Porque ¿quién desearía ser considerado como un paladín de la falta de libertad, de la opresión y, por lo tanto, de la dictadura? El debate sobre la democratización, debido a las reivindicaciones incondicionales que se ponen de manifiesto a través de tales valoraciones, ha dejado de ser ya un debate sobre la forma más adecuada de las instituciones públicas. Ya no trata simplemente de lo más adecuado, sino de valores que reclaman una atención incondicionada, es decir, si se prefiere, de una doctrina salvífica. En efecto, no hace mucho G. Bourdieu ha hecho notar con razón que, hoy día, el término democracia se ha convertido primariamente en un concepto para los más elevados valores de la existencia humana, una filosofía, una forma de vida, una religión, y casi de manera accesoria representa la expresión de una forma determinada de concepción estatal. De hecho, hay que reconocer que hoy existen dos conceptos completamente distintos de democracia, y es necesario primeramente impedir la confusión inconsciente, en parte también a veces consciente, de ambos conceptos, si ha de tener lugar un oportuno diálogo y discusión sobre el problema de lo que se debe entender propiamente por democratización. Capítulo primero. El punto de partida del concepto de democracia. 1. La democracia total, democracia, sobre todo, aunque no exclusivamente, en el campo de los movimientos estudiantiles, es en primer lugar cifra y símbolo de una doctrina salvadora, que ha sido recogida admirablemente por Karl Rahner en su disertación sobre libertad y manipulación en la Iglesia. En esta concepción, libertad equivale a una independencia absoluta del yo que no está sujeto a ninguna limitación social. Por lo mismo, toda institución como tal adquiere el significado de manipulación. Ciertamente se da una manipulación culpable y una manipulación inevitable, manipulación en favor o en contra de la libertad, pero tales distinciones en el concepto de manipulación no cambian nada, en el sentido de que toda norma impuesta al hombre desde afuera, es decir, lo que suena a institución y derecho, es conceptuado en toda su extensión como forma de manipulación. Por lo mismo, la forma más perfecta de democracia ya no sería una determinada forma de gobierno, sino la ausencia de gobierno, la anarquía, única y verdadera democracia, ya que sólo ella representaría el fin de la manipulación. La radicalización de los ideales democráticos occidentales se desliza aquí directamente hacia la utopía marxista de la sociedad sin clases. Un nuevo marxismo vuelve a surgir originado por las frustraciones de la sociedad occidental. El error más decisivo de toda esta concepción se encuentra en la falsa comprensión del hombre que aquí impera. En esta visión se confunde al hombre con Dios, en cuanto que se le considera como el ser de la libertad absoluta, para quien toda limitación significa esencialmente algo peyorativo. El concepto de libertad queda convertido en resentimiento contra las limitaciones y estorbos que experimenta en ese momento y termina por ser la verdad imaginaria de un sueño en el que es evidente el miedo al despertar y a los riesgos que este despertar comporta. Sin embargo, hasta con el método de la inmanencia se puede demostrar la falsedad antropológica de este concepto de libertad. Voy a hacerlo sirviéndome de un incidente que ocurrió hace algún tiempo en una de nuestras universidades. Probablemente se den muchos casos paralelos y semejantes al que aquí describo. En una conferencia muy concurrida de público se había introducido un pequeño grupo de perturbadores que buscaban la democratización de la universidad. En este caso había que promoverla mediante la perturbación de una comunicación autoritaria de la ciencia por parte de un conferenciante a muchos oyentes.
El catedrático entendía la democracia en el sentido de la concepción occidental de democracia, y propuso votar si debía continuarse la conferencia, o si debía ponerse en práctica la discusión exigida por los intrusos con el fin de iluminar las conciencias. Todos los oyentes, que se elevaban a varios centenares, se pronunciaron por la continuación de la conferencia. Sin embargo, las 20 personas, más o menos, del grupo partidario de una fuerte democratización, continuaron insensibles. De esta manera se evidenciaba que estaban en juego dos conceptos muy diversos de democracia. Los intrusos no quedaron sorprendidos del resultado de la votación. Los estudiantes y oyentes habían votado precisamente en conformidad a su sistema, y esto solo probaba que estaban bajo la presión del sistema y que no estaban en situación de poder manifestar libremente su parecer personal. La necesidad, pues, de una discusión esclarecedora de la conciencia como presupuesto de una verdadera democratización se hace absolutamente evidente. Por lo mismo, se continuó con la perturbación de la conferencia, en oposición a la votación anteriormente celebrada debía ser considerada como manipulación en favor de la libertad. Es manifiesto el cinismo de este comportamiento. Sin embargo, nos encontramos aquí con un problema muy importante. En efecto, se nos dice, lo que el hombre considera comúnmente como su libertad. No es sino la presión de un sistema que se ha hecho ya algo inmanente en su conciencia y que por lo tanto no puede registrar como tal. El llegar a considerar la presión del sistema como su propia opción libre, constituye precisamente el abismo de su esclavitud. ¿Quién podría negar que esto puede darse en el hombre? ¿Y quién no deberá volverse algo escéptico frente a lo que el hombre, tal como se encuentra concretamente, entiende por libertad? No puede darse que su libre entrega a aquello que él desea no sea el juego de una manipulación destructora cínicamente llevado hasta el final. Por ejemplo, no se ve el hombre manipulado y sin escrúpulos, como un factor comercial por una gran parte de la industria del cine, bajo el lema de la libertad, y degradado a la categoría de medio para el aumento de la producción y rendimiento. La crítica que aquí se realiza al concepto de libertad está por lo tanto justificada en principio, y demuestra la trágica ligereza de pensamiento sobre la que se basa una construcción, cuyo punto de partida se encuentra en la absoluta dependencia e limitación del individuo. La pregunta es, ¿quién decide lo que es presión de sistema convertida en algo inmanente a la conciencia, y lo que es verdadera libertad? La respuesta de los demócratas radicales sonaría más o menos así: presión de sistema es todo aquello que no contribuye al derrocamiento de los sistemas de autoridad existentes y que no sirve a la implantación de la anarquía, es decir, de una situación al margen de toda autoridad. De esta manera se presupone dogmáticamente al hombre absolutamente libre y con ello una definición que es una contradicción en sí misma. Con todo, de esta manera se hace perceptible el problema del concepto de libertad. Libertad no se identifica sin más con aquello que cada individuo experimenta o tiene por tal. En la situación de él, todavía no, como tal se nos ofrece el presente, la libertad puede verse encubierta y desfigurada por su contrario. También será necesario una profunda discusión y análisis de la visión del hombre y del mundo de esta doctrina redentora, aun cuando uno se sienta profundamente alejado de las formas en las que se presenta. Pero una cosa debiera quedar clara gracias a estas indicaciones, a saber, que no es posible deducir de aquí afirmaciones prácticas y procedentes sobre la Iglesia, tal como lo ha intentado objetivamente Karl Rahner. Aun cuando la crítica del presente y el panorama de una especie de futuro escatológico contengan analogías con ciertas realidades de la fe cristiana, que no han de ser menospreciadas, sin embargo, no puede encontrarse ahí el punto de referencia para una discusión procedente sobre la democratización en la Iglesia. 2. El Estado constitucional conviene atender en segundo lugar al concepto de democracia, que corresponde a la realidad estatal del mundo occidental actual. La democracia constitucional que, como democracia parlamentaria, no representa una democracia directa, sino representativa, que no es vehículo de una total ausencia de autoridad, sino una forma de ejercer la autoridad y de mantenerla bajo control. El radio de este concepto de democracia es mucho más estrecho. No se trata de un mensaje acerca del destino del hombre, sino de los medios para posibilitar el funcionamiento más conveniente del Estado y de la sociedad, y facilitar un apropiado entendimiento entre libertad y sujeción. También esta forma de democracia se diferencia esencial y irreductiblemente del esquema de la Iglesia por dos motivos. A. En el caso del Estado, el sujeto de la soberanía es el mismo pueblo como tal. A la democracia le interesa definitivamente que el bien común de todo el pueblo, la res publica, sea bien administrado. Se trata de una fiel administración frente al soberano propiamente dicho, que es el pueblo. Se podría objetar en este caso que la teología católica ha rechazado durante largo tiempo la teoría de la soberanía del pueblo, defendiendo en su lugar el legitimismo, y que por lo mismo hace ahora mal en servirse del concepto de la soberanía del pueblo para sustraerse a la democratización de la Iglesia.
se podría presumir que algún día también desaparecerá la legitimidad divina de la autoridad eclesiástica, como sucedió con la autoridad estatal, y que también aquí salga a luz lo que otras comunidades eclesiales han aceptado desde hace tiempo, a saber, que el sujeto de la soberanía espiritual es el pueblo espiritual, así como el pueblo secular es el sujeto y detentor de la soberanía secular y estatal. Sobre esto tendremos que volver cuando hablemos de la Iglesia. Por el momento basta simplemente notar que la teoría de la soberanía del pueblo necesita, de hecho, una doble limitación. Primero hay que notar que el fin de los estados nacionalistas delimita necesariamente la teoría de la soberanía del pueblo. En realidad, el pueblo es una parte de la humanidad. El Estado tiene unas obligaciones superestatales y el pueblo obligaciones superpopulares. Su soberanía existe, en verdad, únicamente dentro de una subordinación a los fines superiores de la humanidad como tal, y quien se pregunta por los fines de la humanidad, se encuentra ya frente a un problema metafísico, que no puede ser resuelto en el marco de unas teorías sobre la soberanía. Hay que añadir además que, según Ron 13, la existencia, en principio, de la autoridad forma parte del orden de la creación y no es ninguna manipulación. Que, por lo tanto, el detentor concreto de la autoridad no obtiene su cargo, por la gracia de Dios, inmediatamente y prescindiendo del pueblo. Pero que, sin embargo, la misma existencia del ordenamiento autoritario está de acuerdo con la naturaleza del hombre, es imprescindible y proviene de la gracia de Dios. B. El Estado, en el fondo, tiene en sí mismo su propio fin. Se realiza en el bonum comune, es el bien común de sus ciudadanos. El mejor funcionamiento de sus instituciones constituye, en cierta medida, la realización de su propio porqué. Pero, prescindiendo de la actitud que cada cual mantenga frente a los problemas sobre el fin de la comunidad y sobre el fundamento de la autoridad y soberanía, es evidente que el problema se presenta de manera esencialmente distinta en el caso del Estado y en el caso de la Iglesia. Porque, por lo que atañe a la Iglesia, lo primero que hay que decir es que, según la concepción de la fe, no tiene ella por sí misma ninguna autoridad, ni tampoco es absolutamente el resultado de la suma de diversas actividades humanas, sino que surge de la llamada de Cristo al hombre, y se orienta a la salvación, cosas estas que el hombre no puede proporcionarse a sí mismo. Pero esto significa que, el fin de la Iglesia no es la administración comunitaria de sus propios valores y bienes, tal como se lo proponen las instituciones estatales o sociales, con mayor o menor radio de acción, según los bienes intentados en cada caso. En la Iglesia se trata más bien de la verdad del Evangelio de Jesucristo como una magnitud que viene de fuera y se apodera de los hombres. No se trata de dividir equitativamente unos productos comunes, ni de proteger y aceptar los correspondientes derechos del individuo y de la sociedad, sino de mantener presente la irreductible palabra de Dios como una exigencia y una esperanza para el hombre. Esto significa a su vez, que el régimen eclesiástico no ocupa, en la estructura y construcción de la Iglesia, el mismo lugar que poseen las instituciones estatales en la comunidad política. Quizás se pueda aclarar esta idea con una alusión a la ciencia comparativa del lenguaje. En su trabajo no debe atender solo a lo que hay de común en el vocabulario, sino que debe considerar al mismo tiempo la colocación de las palabras en la construcción estructural de las lenguas, de manera que pueden darse a la vez unas coincidencias materiales en el vocabulario, con una posición estructural completamente diversa, de las palabras en cuestión en la construcción de la lengua. Solamente cuando se tiene en cuenta esa modificación en la estructura de la lengua respectiva, puede apreciarse en su verdadero alcance la relación que existe en el vocabulario. Lo mismo hay que constatar aquí, que la forma de autoridad en la Iglesia y las instituciones apropiadas a su fin y misión, aun cuando sean cosas que la Iglesia comparte hasta un cierto grado con otras comunidades, sin embargo ocupan en ella un lugar estructural distinto. Quien no tiene esto en cuenta, se encuentra de antemano en el camino hacia una falsa construcción, ya que parte de una analogía comprendida a medias o, lo que es lo mismo, de un auténtico malentendido. Dicho de una forma más concreta, mientras que el interés en el Estado y en su bienestar se identifica ampliamente con el interés en sus instituciones, el interés rectamente entendido en la Iglesia no apunta primariamente a sí misma, sino aquello por lo cual y para lo cual existe. Por decirlo con las palabras de la Confesión de Augsburgo, su misión es anunciar la palabra de Dios en toda su pureza y sin falsedad y celebrar rectamente el culto divino. La cuestión de los cargos y autoridad es importante solamente en la medida en que significan una condición previa para ello. Expresado de otra manera todavía, el interés de la Iglesia no lo constituye la Iglesia sino el Evangelio. La autoridad debería funcionar lo más calladamente posible, sin tratar de fomentar primariamente su propio ejercicio. Es cierto que todo aparato o estructura necesita dedicar una parte de sus fuerzas para mantenerse en pie. Pero tanto peor resulta cuanto más se consuma en su propio monopolio, y no tendría ni razón de ser si solamente se busca a sí misma. En este sentido, naturalmente, las cosas están bastante mal hoy día.
el proceso necesario de la reforma, es decir, de la adaptación o aggiornamento de la Iglesia para realizar su misión en la tan cambiada situación actual, ha concentrado todo el interés sobre la autorrealización de la Iglesia de tal manera que solo parece estar ocupada consigo misma. Por ejemplo, sin duda que al Sínodo General alemán le espera una importante tarea en la presente situación de la Iglesia. En muchos aspectos este sínodo es una necesidad. Sin embargo, su preparación, tal como ha sido llevada en algunas partes, parece fortalecer de manera indebida esa tendencia antes mencionada. Muchos se quejan de que la gran masa de los fieles manifiesta en general muy poco interés por la preparación y actividad del sínodo. Yo debo confesar que a mí esta reserva me parece un signo de salud. Es muy poco lo que se gana para la causa cristiana, es decir, para la auténtica causa del Nuevo Testamento, por el hecho de que haya personas que discuten apasionadamente los problemas del sínodo, de la misma manera que uno no se convierte en deportista por más que se ocupe intensamente en la formación del Comité Olímpico. El hecho de que a los hombres les resulte indiferente esa actividad del aparato eclesiástico por dar que hablar de sí misma y por querer hacerse presente en todo, no solo es comprensible, sino que, mirado objetiva y eclesialmente, está justificado y es una buena señal. No les interesa estar siempre al tanto de cómo los obispos, sacerdotes y demás católicos con cargos oficiales pueden poner en equilibrio sus cargos, lo que les interesa es lo que Dios quiere de ellos en la vida y en la muerte y lo que no quiere. Y en este sentido se encuentran en el recto camino, pues una iglesia que hace que se hable mucho de ella misma, no habla de aquello de lo que debiera hablar. Desgraciadamente, se puede constatar en este punto, y no solamente en este, un fallo considerable de la teología y de sus formas de vulgarización. La lucha por nuevas formas de estructuras eclesiales parece constituir su único contenido. El temor expresado por Henry de Lubac al final del concilio de que se podría llegar a un cierto positivismo de monopolio eclesiástico, tras el cual se ocultaría, en el fondo, la pérdida de la fe, no está de ninguna manera fuera de razón. Con estas reflexiones, con las que no se quiere en absoluto declarar como cosa indiferente la autoridad eclesial, sino más bien aclarar el recto lugar que ocupa en la realidad total de la Iglesia, hemos adquirido al mismo tiempo la medida fundamental con la que debe construirse la Iglesia y la autoridad eclesial. La mejor forma de autoridad y la más conforme al Evangelio será aquella que más fielmente corresponda a la exigencia peculiar y mensaje del Evangelio. Capítulo 2. Interpretación democrática de los elementos fundamentales del concepto de la Iglesia. Después de lo que hemos expuesto anteriormente, se hace necesario encontrar un nuevo rumbo a la cuestión que nos ocupa. Hasta ahora habíamos intentado dilucidarla partiendo de los conceptos previos de democracia, que determinan de manera más o menos clara la presente discusión. Debería haber quedado suficientemente claro que no se puede encontrar una respuesta por esta parte, ya que las diferencias son demasiado grandes. Por lo mismo habría que intentar ahora el camino contrario, acercándose al problema partiendo del concepto de la Iglesia. A primera vista, este camino parece haber sido ya recorrido en muchos de los intentos realizados hasta ahora. Por otra parte, habría que suponer que precisamente aquellos elementos de la concepción de la Iglesia, que el concilio sobre todo ha hecho pasar a un primer plano, manifiesten una clara tendencia democrática de tal manera que de ellos surja el concepto radical o mesurado de la democracia, como una herencia eclesial y al mismo tiempo como una misión y exigencia de la Iglesia. Se trata especialmente de los siguientes términos programáticos de la eclesiología conciliar que parecen presentarse también como los puntos claves en la tesis de la democratización: fraternidad, comprensión funcional de la autoridad, carisma, colegiabilidad, sínodo, pueblo de Dios. Nuestro tema exige, por lo tanto, como trabajo previo, un análisis de estos conceptos que, por necesidad, tendrá que ser muy sumario. Si de esta exposición resulta que tales conceptos han sido mal comprendidos en la interpretación reinante, esto no quiere decir que la tesis de la democratización, como tal, queda deshecha, pero sí una determinada forma de su motivación, y por lo mismo también determinadas ideas de su realización. 1. Diversos conceptos parciales sin que puedan ser discutidos aquí, por separado, los problemas del concepto de la fraternidad cristiana. Podemos, sin embargo, constatar lo siguiente: la fraternidad en el sentido de la Biblia remite a la paternidad de Dios y a la adopción de los hombres en la persona del Hijo único Jesucristo, con el que los fieles aparecen legalmente identificados en la predestinación. Este concepto describe la cualificación fundamental de la existencia en la fe y representa un imperativo decisivo para toda realización institucional de la realidad cristiana. Pero no ofrece en sí mismo ningún modelo institucional ni ha sido tampoco concebido nunca como tal. Por lo tanto, no tiene objeto querer acuñarlo con un contenido directamente institucional o político, aun cuando su imperativo ético contenga, sin duda, una explosividad política que no debe ser anulada en una perspectiva opuesta, limitándolo al campo puramente espiritual.
Más grasa y grave es la falsa interpretación que se esconde tras la expresión de la concepción funcional de la autoridad. La idea de concebir la autoridad como algo puramente funcional resulta del intento de valorar en sentido directo institucional la proposición sobre la igualdad. Concretamente, se aferra a la designación de la autoridad nuevotestamentaria como servicio. Que la autoridad en la Iglesia del Nuevo Testamento es esencialmente servicio, se interpreta no solo como confirmación de la concepción de una sociedad libre de toda autoridad y dominio, con lo que se colocan, sin darse cuenta, en un contexto histórico extraño, sino que también se hace valer esta idea como prueba del carácter meramente puntual de los oficios en la primitiva comunidad cristiana. Servicios no eran, sino prestaciones en cada caso, nada más. Así, en lugar del Padre, a quien se despide con un gran gesto, en realidad, Pablo no había rechazado el ser considerado así. ¿Se crea el funcionario? La cuestión de si esto ofrece una promesa mejor, puede decidirla cada uno de por sí. Pero la consecuencia de este proceso es que, en lugar del ideal de una constante disponibilidad para el servicio, tal como había estado en vigor hasta entonces en la autoridad eclesial gracias a su consideración cristológica, se impone la imagen del funcionario, que atiende a una cuidadosa delimitación de sus obligaciones, a la que se hace preceder una conciencia clara de los propios derechos, que generalmente desplaza la vista de los derechos de los demás. Siguiendo el concepto de funcionalidad se ha transformado el contenido y exigencia de los términos servicio y servir en lo que no es sino su contrario. El abuso de la palabra servicio para la funcionalización de la autoridad y para la eliminación de su auténtico carácter servicial puede colocarse al lado de los más crasos ejemplos que se hayan podido dar en la historia de la Iglesia, de tergiversación de las palabras de la Escritura, gracias a una falaz interpretación. Desgraciadamente, en este caso, se espera todavía en vano la protesta de los exegetas. De todos modos, las palabras claves propiamente decisivas en el problema de la democratización se llaman carisma, sínodo como una forma de ampliación de la colegialidad, pueblo de Dios. El argumento de los carismas es relacionado con el concepto de democracia mediante la idea de la constitución carismática de la Iglesia, que representa, por otra parte, una variante de la idea de una sociedad libre de toda autoridad con cargos puramente funcionales. A aquel que se esfuerza por entender el concepto del carisma partiendo de las fuentes, le resulta difícil comprender la lógica de esta exposición. Porque, dejando aparte los problemas que, sin duda, encierra el concepto de carismas, sí que se puede afirmar claramente una cosa que echa por tierra inmediatamente esta tesis, históricamente considerado. El carisma no es un principio democrático, sino neumático, es decir, expresión de una capacitación que viene de arriba de la que no se puede disponer sin más, y no expresión de un ordenamiento de igualdad establecido desde abajo. Así, pues, el concepto de carisma debería desaparecer con todo tacto del debate de la democratización, en el que no tiene nada que encontrar. De los términos programáticos antes enunciados nos quedan solamente la estructura sinodal y la designación de la Iglesia como pueblo de Dios. No niego que ambos conceptos son de gran importancia para nuestro tema y deben contribuir positivamente a la construcción de formas democráticas en la Iglesia. Pero al mismo tiempo hay que constatar que la forma en la que comúnmente son empleados no es crítica ni por lo tanto admisible. 2. Pueblo de Dios. Por lo que se refiere al concepto de pueblo de Dios, se hace notar que en el concilio se hizo preceder, a los capítulos que tratan de la jerarquía y de los laicos, un capítulo sobre el pueblo de Dios al que ambas cosas pertenecen de la misma manera. Así pues, el concepto de pueblo de Dios expresaba la igualdad fundamental de todos los bautizados. Esto es verdad. Pero tanto más desacertadamente se anda después cuando se quiere hablar del derecho a voto del pueblo de Dios. Cuando se oye que la misión del pueblo de Dios no ha de ser considerada como algo pasivo, o cuando se critica una concepción del oficio episcopal cuyo poseedor goza de una independencia que encuentra sus límites en el Papa, pero no en el pueblo de Dios. En todos estos casos la expresión pueblo de Dios no significa la totalidad de la Iglesia, que precede a la división entre jerarquía y laicos, sino exclusivamente los laicos, que son clasificados como un grupo dentro de la Iglesia. Pero debe anunciarse una decidida protesta contra la acepción puramente sociológica en la práctica del concepto pueblo de Dios. Emplear el concepto de pueblo de Dios en un mismo plano, como los conceptos pueblo español o pueblo alemán, no solo es una equivocación, sino una usurpación. En el Nuevo Testamento y en los Santos Padres, el término pueblo de Dios designa de ordinario al pueblo de Israel, es decir, una determinada etapa del plan divino de la elección. Aplicado este término a la Iglesia, representa un concepto de la interpretación alegórica, espiritual, del Antiguo Testamento. Solo dentro del campo de una transposición espiritual de una realidad del Antiguo Testamento, es decir, dentro de la relación letra y espíritu,
En la espiritualización de la letra tiene este término un sentido justificado y aceptable. Hasta se podría precisar con mayor claridad el proceso de esta aceptación espiritualizadora que nunca pierde la relación al pasado. La idea de pueblo de Dios se adopta al principio en el Nuevo Testamento solo en la forma de la palabra eclesia, reunión, asamblea. Asamblea es, por así decir, lo activo respecto de la palabra primitiva pueblo. Esto a su vez se relaciona con el hecho de que Jesús se presentó en el pueblo de Israel para anunciar el reino de Dios. Pero la predicación y anuncio del reino de Dios en la tradición profética de Israel nunca es un mero acontecimiento oral, sino que se realiza como reunión y purificación del pueblo para el reino. Este proceso ha determinado por sí mismo de manera decisiva la concepción de la iglesia naciente. No es sencillamente un nuevo pueblo junto a otro antiguo, sino que es como la continuación perdurable de ese proceso de reunión y de purificación del pueblo para el reino, solo que ahora sobrepasa los límites de Israel. Constituye algo activo, como proceso de reunión, y por lo mismo no se designa como laos, sino como eclesia, no como pueblo sino como asamblea o reunión. Y ella es ella misma sobre todo como asamblea. La palabra eclesia sigue designando primariamente la reunión de los cristianos para celebrar el recuerdo de la muerte y resurrección del Señor. La Iglesia tiene su modelo de constitución en esa asamblea conmemorativa y no en cualquier idea o concepción del pueblo, de cualquier manera que sea considerada. Por eso, haríamos muy bien haciendo desaparecer lo más rápidamente posible de este debate el mal entendido concepto de pueblo de Dios. Tal como se le emplea, representa un retroceso más allá del campo del Nuevo Testamento. No tiene en cuenta la transposición espiritual que representa la Iglesia frente a las palabras y realidades originales del Antiguo Testamento. 3. Sobre el problema de la estructura sinodal. Las cosas son diferentes en el caso de la llamada estructura sinodal de la Iglesia. En las varias veces citada disertación de Karl Rahner, notamos de nuevo una petición que desde hace algún tiempo se va abriendo paso. El tenor de tal petición es el siguiente: ¿debería constituirse un sínodo nacional de obispos, sacerdotes y laicos? Quizá por partes iguales, un tercio de cada categoría. Que fuese el órgano supremo de gobierno de cada una de las iglesias nacionales, al que estarían sometidos también los obispos. Una idea semejante es tan extraña al Nuevo Testamento como a la tradición de la Iglesia universal. Para la Iglesia que se basa en la tradición, esto no es tan indiferente como pudiera serlo para el borrador de una constitución del Estado. La afirmación de que los concilios de la primitiva Iglesia estuvieron constituidos por laicos y obispos y que solamente en Trento o, más bien, en el Vaticano I se realizó el paso a un concilio de solo los obispos, es, históricamente considerada, total y sencillamente falsa. Ni siquiera se puede aplicar al concepto con el que se designan los Hechos de los Apóstoles, 15, la reunión celebrada en Jerusalén que decidió en la cuestión de las relaciones entre los judío-cristianos y los cristiano-gentiles. Lucas describe esta asamblea según el modelo de la antigua Eclesia, asamblea del pueblo. Lo característico de esas asambleas antiguas consistía, causando en esto una impresión verdaderamente moderna, en su fundamental publicidad, participando todos y ante todos, lo cual presupone la distinción entre la corporación, que toma las decisiones, y el público presente. El público no queda de ninguna manera condenado a la pasividad, mediante sus aclamaciones, positivas o negativas. Ha influido de manera muy decidida no pocas veces en lo sucedido, aun cuando no haya tomado parte directa en el sufragium, votación. Según Hechos 15, el Concilio de los Apóstoles, ha procedido según este modelo, tuvo lugar en público ante toda la Eclesia, pero como responsables de la decisión se nombra a los apóstoles y presbíteros, Act 15,6 y 15,22. La Iglesia antigua se ha mantenido en sus concilios fiel a esta norma desde el principio, y toda afirmación contraria se aparta sencillamente de la base y realidad histórica. Los concilios de la Edad Media no eran solamente concilios de la Iglesia, sino, al mismo tiempo, asambleas generales de la cristiandad latina que buscaba regular en ellos con cierta uniformidad sus relaciones hacia afuera. Querer interpretar la representación de los diversos estamentos del Corpus Christianum en estas asambleas, como una participación de los laicos en el concilio, significa un desconocimiento de las perspectivas históricas. Durante la Edad Media no se ha cambiado en absoluto la concepción fundamental de que el concilio es una asamblea de obispos, aunque como tal puede conceder también a otros no obispos el derecho a voto. En cualquier otro caso resultaría incomprensible la naturalidad con la que Trento, que iba a trabajar como concilio y no como una asamblea político-económica, se constituyó de nuevo como una asamblea de obispos. La idea de un sínodo mixto, como una autoridad suprema permanente de las iglesias nacionales, considerada a la luz de la tradición de la Iglesia, y de su estructura sacramental y de su fin específico, es una idea quimérica. A tal sínodo le faltaría toda legitimidad y, por lo mismo, debería denegársele de manera clara y decidida la obediencia.
Se basa de hecho en una separación inadmisible, en última instancia, del poder de orden y de jurisdicción, rechazando lo uno al campo de la magia y lo otro al campo de lo profano. El sacramento se concibe como algo ritual y no como misión para dirigir la Iglesia mediante la liturgia y la palabra. Por el contrario, el gobierno es considerado como un mero asunto político-administrativo ya que se tiene a la Iglesia misma solo como un instrumento político. En verdad, el oficio de presidir en la Iglesia es un servicio inseparable. La Iglesia a la que se debe presidir es en su misma esencia asamblea. Pero esta asamblea se reúne para anunciar la muerte y resurrección de Jesucristo. El presidir en ella no se realiza de otra manera que en el poder de la predicación sacramental. Con palabras de Ernst Mayr, el gobierno de una diócesis es sin duda un acto de poder espiritual. Sería incomprensible que esto lo hiciese un laico. La responsabilidad de la autoridad eclesial está ligada al orden, al oficio en sentido propio. Pero este poder sagrado no es necesario para las finanzas eclesiásticas. Es curioso que haya que recordar estas cosas tan evidentes y triviales a teólogos profesionales y no solo a los de tercera clase. La idea sinodal que hemos mencionado produce la impresión de algo anticuado hasta en el mismo trasfondo del desarrollo general social y político. En nuestros estados se impone la tendencia de limitar cada vez más el campo de lo estrictamente estatal en favor de las iniciativas sociales, que encuentran en el Estado su marco y su árbitro. Nos encontramos ante una creciente exoneración del Estado en favor de la sociedad, y yo creo que esta tendencia debe ser favorecida de modo decisivo. En la Iglesia, en cambio, se nos propone precisamente lo contrario, integración total de todas las iniciativas dentro de un régimen sinodal que lo abarca todo, que regula todo en las comunidades perfectamente integradas, desde el culto divino hasta el mandato político, que por su parte parece dejar en la sombra todas las demás tareas. Este programa, que nos ha sido presentado y alabado como la perspectiva de reforma del futuro en el plano nacional, ya ha sido puesto en práctica con ardor en las células germinales de tales ideas, en las comunidades de estudiantes. Minorías activas que, en medio del silencio de sus comilitones, desinteresados de tales experimentos, se podían hacer pasar por asambleas generales y por lo mismo, como representantes democráticamente legítimos de la totalidad, han elaborado estatutos sinodales de las diversas comunidades, en los que se revela de manera clara y alarmante la consecuencia totalitaria de esta concepción. La Iglesia en la universidad no significaba la libre oferta de la palabra y el sacramento, sino la suplantación no solicitada de todos los cristianos de la universidad por un grupo bien definido de comprometidos que opera, de modo completamente independiente de la fe. En virtud de la Constitución sinodal es ahora la comunidad en su totalidad la que manifiesta su opinión, y esta comunidad expresa su opinión sobre todas las cosas. No se da aislamiento de algunos individuos, ni aislamiento del individuo concreto. La administración comunitaria es la que administra todas las cosas. Frente a esto, el único camino posible ha sido seguido, por ejemplo, por la comunidad estudiantil de Colonia al rechazar el complot sinodal, manteniéndose en que a la comunidad, es decir, a la Iglesia pertenece solo aquel que quiere pertenecer a ella en la libertad de la fe. Por lo tanto no pertenece nadie que se vea precisado a rechazar esta libre decisión y en que lo único común que se impone como obligatorio e imperioso, dentro de la libertad de la fe, a esta comunidad fundada de manera libre, es el Evangelio de Jesucristo tal como lo confiesa la fe de la Iglesia. A ninguna otra cosa puede verse sometida ni siquiera por este sínodo. Esto no significa de ninguna manera, por más que se haya afirmado con mucha seguridad y con cierto desdén, una privatización del Evangelio, más bien significa que el contenido y explosividad pública, social y política del Evangelio no se realiza a través de unas formas impuestas sinodalmente, sino que obliga y libera como una libre llamada a los creyentes para desarrollar sus propias iniciativas. Dicho de otra manera, el Evangelio no termina de ningún modo en la predicación, pero el llevarlo a la práctica y el realizarlo queda libre a las diversas asociaciones que pueden surgir dentro de la comunidad, que no deben arrogarse el derecho de pasar como la comunidad misma. Se da lo común del Evangelio que se hace presente y actual en el culto divino y se da después en la comunidad la pluralidad de las iniciativas laicales que reciben el Evangelio y lo ponen en práctica. Que deban darse tales iniciativas es algo que hay que designar como esencial al Evangelio. Pero que tales iniciativas deben surgir como iniciativas libres, es algo no menos esencial. La comunidad como tal, o también la Iglesia, puede y debe intervenir aquí como guía y árbitro, pero no como el sujeto propiamente dicho. Esto mismo habría que afirmar con cierta visión crítica de la concepción de la acción católica, tal como se ha desarrollado en los países latinos antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 3. Perspectivas y tareas concretas. Con lo que llevamos expuesto, debería quedar suficientemente claro que, ni partiendo del concepto de democracia, ni de las expresiones de moda como pueblo de Dios o estructura sinodal de la Iglesia, entendidas en su alcance político,
podemos llegar a ningún resultado práctico. Sin embargo, también se ha aludido en ambos casos, en el decurso de nuestros análisis, a una correspondencia positiva con importantes intenciones del concepto de democracia. Por eso se impone ahora un tercer intento por dilucidar en qué medida se dan circunstancias y situaciones, en el interior mismo de la Iglesia, que correspondan a lo que, en el campo político, llamamos democracia. Porque en realidad, la Iglesia posee sus propias tradiciones democráticas, aunque a veces bastante soterradas y olvidadas, que convendrá desarrollar de nuevo atendiendo a su naturaleza. Una exposición detallada debería establecer prácticamente un diálogo con toda la eclesiología. En nuestro caso bastará con algunas indicaciones significativas. Yo veo 4 puntos en los que la Constitución de la Iglesia remiten a formas y posibilidades democráticas. 1. La delimitación del radio de acción de la función espiritual y libertad que de ahí se sigue para la sociedad eclesial, en la realización de las iniciativas conformes con el Evangelio. 2. El carácter subjetivo de cada comunidad concreta y la relación peculiar entre la Iglesia local y la Iglesia universal que depende de él y pertenece a las cualidades más características componentes de la comunidad eclesial. 3. Estrechamente relacionado con esto, la estructura colegial de la autoridad eclesial, en la que se nos ofrece la unión de la Iglesia local con la Iglesia universal. 4. La doctrina sobre el contenido de la fe, es decir, acerca de la infalibilidad del pueblo cristiano en su totalidad y la libertad, que por ello goza la estructura eclesial de los ordenamientos políticos y sociales correspondientes. Intentemos adquirir una visión más clara de la importancia de cada uno de estos factores con la necesaria brevedad. 1. La delimitación del radio de acción de la autoridad eclesiástica. Lo que queremos decir con delimitación del radio de acción de la autoridad espiritual debiera haber quedado claro en la crítica del llamado sistema sinodal. La autoridad que preside en la Iglesia es una autoridad al servicio del Evangelio que se ha de hacer presente y se ha de ofrecer por encargo de Jesucristo. La unión al Evangelio y a su forma concreta en la fe de la Iglesia constituye al mismo tiempo la libertad de los fieles. El credo de la Iglesia es la verdadera seguridad ante cualquier arbitrariedad privada del párroco o de cualquier otro dirigente. El hecho de que solamente este credo constituye el verdadero contenido de la autoridad eclesial, significa al mismo tiempo que la integración de la Iglesia se encuentra únicamente en la fuerza integradora de una misma fe. Todo lo demás no lleva a la liberación, sino a la tiranía. Esta visión abre, en un doble aspecto, amplio campo de iniciativas libres y democráticas. De aquí resulta primeramente, como ya hemos dicho, la posibilidad, y en determinadas circunstancias también la obligación, de formar asociaciones propias para la realización del mensaje de la fe en cada lugar, desde las asociaciones juveniles y obreras hasta las asociaciones universitarias. Aunque estas o aquellas formas y asociaciones puedan estar desfasadas, el hecho de las asociaciones libres no está desfasado desde la perspectiva del Evangelio. B. Pero esto significa también que todos aquellos sectores del régimen eclesiástico que no afectan propiamente a la dirección de la Iglesia en relación con el Evangelio, como la arquitectura o la administración de las finanzas eclesiásticas y otras muchas cosas, pueden y deben ser regulados de manera apropiada a su finalidad, y por lo mismo de manera objetiva y democrática. Ni en uno ni en otro caso se da por eso en absoluto un relegamiento del elemento laical y democrático al campo de lo técnico y administrativo. La aplicación del Evangelio a la situación concreta de la Iglesia y de la sociedad es un aspecto necesario de la evangelización, tan imprescindible como las reuniones litúrgicas del culto y, por lo mismo, una ocupación evangélica. Además, asuntos como la administración de las finanzas eclesiásticas, el asesoramiento en las cuestiones arquitectónicas, etc., no pueden separarse en la Iglesia del núcleo de su misma misión. Saber si en el futuro se deberá seguir levantando iglesias propiamente dichas o simplemente edificios que puedan servir a diversos fines, así como la formación de una sabia administración de los bienes de la familia eclesial, por solo nombrar 2 ejemplos, son cuestiones de gran interés y trascendencia. Si en el futuro se han de tomar decisiones de este carácter dentro de una cooperación de las autoridades y de los laicos, tal forma de democracia eclesial se adentra muy bien en el terreno de la existencia de la Iglesia. C. Alsmayer ha llamado la atención con razón sobre otra circunstancia. La Iglesia no puede ni debe transformarse en una democracia de partidos. Pero por eso mismo podría aceptar con mayor facilidad un elemento esencial de la democracia moderna, una administración independiente del derecho y la justicia, y la garantía legal del individuo ante la administración y el ejecutivo que solamente puede asegurarse de esta manera. 2. El carácter subjetivo de las comunidades sobre el problema de la provisión de los cargos mediante elecciones. Quien considere la sistematización actual del derecho canónico, tendrá la impresión de que la Iglesia está constituida únicamente por su jerarquía. Es cierto que el tratado sobre las personas se abre con la afirmación fundamental de que mediante el bautismo se adquiere personalidad en la Iglesia,
Pero los puntos fijos de toda la construcción que sigue son, el Papa, los obispos y los presbíteros, a quienes se añade los religiosos. Se ha criticado con frecuencia que falta un derecho de los laicos y, ahora, mientras está en marcha la reforma del Código, se han presentado diversos proyectos para ello. Pero, por muy útil que esto pueda ser, a mí me parece que el verdadero problema no queda resuelto. Más bien lo que falta es el reconocimiento y conciencia de que cada iglesia, como iglesia, es decir, como comunidad, es un sujeto de derechos en la Iglesia, que, por lo tanto, en la Iglesia no se da únicamente la jerarquía por una parte y los numerosos fieles por la otra, cada parte con sus propios derechos, sino que la Iglesia como tal, concretizada en cada una de sus comunidades, es el sujeto propio del derecho al que se remite todo lo demás. Esta concepción básica para la tradición de la antigua Iglesia ha quedado demostrada en los últimos decenios sobre todo por A. Hunkman en el campo de la ciencia litúrgica. Mientras que en un libro de liturgia de los años 30 hubiéramos podido leer que el sujeto o ministro de una acción litúrgica, por ejemplo, la misa, era solamente el sacerdote ministrante, y que para la naturaleza de la celebración era indiferente el que asistiese o no a alguna otra persona, Hunkman ha demostrado que el sujeto de la celebración es precisamente la comunidad reunida como una unidad, y el sacerdote solamente en la medida que representa a ese sujeto y a su intérprete. Teniendo en cuenta que la asamblea litúrgica constituye precisamente el punto central del concepto de la Iglesia, tendremos también con ello el carácter subjetivo fundamental de la comunidad como tal. El hecho de haber quedado sepultado en el pasado, es sin duda el verdadero motivo de que la actividad de la comunidad como comunidad se encuentre hoy día completamente apagada. De esta manera tocamos un problema muy discutido en el momento presente, el problema de la colaboración de las comunidades eclesiales en el nombramiento y provisión de los cargos eclesiásticos. El hecho de que, hasta bien entrada la Edad Media, las distintas comunidades elegían por sí mismas sus dirigentes, era para ellas la expresión más evidente del carácter subjetivo de las iglesias particulares. Antes de volvernos inmediatamente a la cuestión práctica, conviene aclarar con mayor precisión la fundamentación teológica. El carácter subjetivo y peculiar de las iglesias particulares se basa en dos circunstancias que ya antes hemos recordado y que conviene valorar ahora con mayor precisión para nuestro problema. A. La Iglesia no es simplemente pueblo, sino reunión. Según esto, el elemento propiamente activo de la Iglesia como tal, se da de forma concreta en la reunión o asamblea litúrgica para el culto divino. Ella, la asamblea, es el lugar primario de la Iglesia, o de otra manera, el concepto Iglesia encuentra aquí su lugar primario. La asamblea para el culto divino no es algo que se añade a la Iglesia sino su forma primera y fundamental. Por lo mismo, la comunidad reunida en asamblea para el culto divino constituye la Iglesia en el pleno sentido de la palabra. Dicho con otras palabras, el contenido de la Iglesia es la palabra, que se hace carne y convoca a su alrededor a los hombres. Ahora bien, como en toda comunidad eclesial legítimamente convocada está presente la palabra toda del Evangelio y el mismo Señor en su integridad, se da y se realiza en ella la totalidad de la Iglesia. B. Con todo, la Iglesia universal no es, como en parte se ha querido y se quiere deducir, algo así como una añadidura posterior o una central organizada, pero que estaría fuera del concepto propio de la Iglesia, fuera de la auténtica naturaleza de la Iglesia. Más bien diríamos que el Señor se encuentra íntegro en cada comunidad, pero es también en toda la Iglesia el mismo y único Señor. Por lo mismo, la medida para saber si se permanece junto al único Señor, es el permanecer en la unidad de la única Iglesia. La palabra del Señor se halla íntegra por todas partes, pero solamente se la puede recibir en su totalidad cuando se la acepta en la totalidad y con la totalidad. En correspondencia vale también la Eucaristía, que solo es ella misma con toda propiedad cuando se comparte con todos. Por eso, aun cuando cada comunidad es en realidad Iglesia, solamente lo es cuando lo es dentro de toda la Iglesia, desde ella y por ella. Esto significa que la comunidad particular tiene un carácter subjetivo, pero solo podrá ejercitarlo con autenticidad si permanece en la unidad con la Iglesia universal. De esta unión y relación, sencilla y al mismo tiempo complicada, entre la Iglesia local y la Iglesia universal, nacen las formas y los límites de las respectivas actividades. Tendremos que renunciar aquí a una exposición minuciosa que debería tener en cuenta el material histórico. Intento simplemente dar una idea sobre el resultado de tales esfuerzos. Según lo dicho, en la designación de los cargos jerárquicos, debería aceptarse de forma concreta el carácter subjetivo de la comunidad mediante la facilitación de su propia actividad comunitaria, democrática. Según este principio, los nombramientos no deberían venir nunca únicamente de arriba. En este sentido se debe ejercer una crítica decidida contra esa tendencia, que llegó a imponerse desde el siglo XIII. Por otra parte, la provisión de los cargos tampoco tiene que venir únicamente de abajo, de las comunidades particulares,
sino que debe encerrar también siempre en sí misma el factor universal de la Iglesia. La mutua inteligencia de ambas partes me parece que puede contribuir al más recto orden eclesiástico. La posibilidad de fallos se encuentra, pues, en las dos direcciones. Sería un error la provisión de cargos realizada de forma exclusiva desde dentro de la comunidad, pues contradice el carácter abierto de la comunidad y su referencia a la Iglesia universal, y que no desapareció de la historia por azar. Pero también sería un error la provisión realizada de forma exclusiva desde afuera, desde arriba, pues de esa manera se pierde el carácter subjetivo de la comunidad. A mi parecer, podrían resumirse en dos tesis las normas a seguir en este punto. A. En la provisión de un cargo se debe tener en cuenta siempre, según se deduce de la relación entre Iglesia local e Iglesia universal, tanto el aspecto de la comunidad local como el de la Iglesia universal. Así como la Iglesia universal no debería emprender ninguna provisión sin contar con la unidad inferior más próxima en cada caso, así en el caso contrario tampoco la Iglesia local puede acometer nunca por sí sola tales provisiones y nombramientos. La participación de la Iglesia universal debe ser tanto más amplia cuanto el cargo de que se trata tenga mayor trascendencia para la Iglesia universal. Dado que no se pueden separar la elección y el nombramiento o provisión, en ningún caso se podrá relegar el elemento de la Iglesia universal simplemente al momento de la consagración. B. El punto de vista supremo en la designación de las autoridades eclesiásticas deberá ser siempre la libertas evangelii, entendida como libertad del evangelio de los intereses locales y particulares. Por eso, la mejor regulación será aquella que esté más en conformidad con este punto de vista. 3. La estructura colegial de la Iglesia. Los dos oficios fundamentales en la Iglesia, presbiterado y episcopado, están estructurados de forma colegial y expresan de esta manera la peculiar relación mutua de la comunidad particular y la Iglesia universal en el plano de lo institucional. No se es presbítero a solas, sino en el presbiterio de un obispo. Y, a su vez, no se es obispo a solas, sino dentro del colegio episcopal que encuentra su punto de unión en el obispo de Roma. Y, en fin, tampoco se es cristiano a solas, sino miembro de una eclesia concreta que encuentra su unión en el presbítero responsable. Los tres colegios con que nos encontramos, comunidad, presbiterado y episcopado, están enlazados uno con otro y cada uno de ellos relacionado especialmente por ambos lados hacia el otro. Esas relaciones mutuas no pueden ser transformadas ni aplicadas al modelo parlamentario, pero siguen siendo relaciones con sus puntos de comunión, contacto y responsabilidad. El párroco es algo más que el gerente o encargado de la comunidad, el obispo es algo más que el presidente organizador de sus párrocos, y el papa algo más que el secretario general del comité ejecutivo de las conferencias episcopales nacionales reunidas. A cada uno le corresponde en su plano una responsabilidad propia irreversible con respecto al Evangelio, en la que se manifiesta la imposibilidad de la fe de derivar hacia el parlamentarismo. Y sin embargo, ninguna de esas autoridades antes enumeradas es un autócrata. En los límites que me he propuesto no puedo permitirme exponer esto con toda minuciosidad. Me contento con aludir a la clásica formulación de San Cipriano sobre la duplicidad de esa relación. Por una parte recalca con una fuerza que ha seguido operante a lo largo de toda la historia, nihil sine episcopo, nada sin el obispo. Bajo el obispo, la exigencia de publicidad y de unidad de la Iglesia local alcanza con él, en la lucha contra las comunidades electoras y la formación de grupos, su más extrema agudeza y claridad. Pero al mismo Cipriano declara frente a su presbiterio con no menor claridad, nihil sine consilio vestro, nada sin vuestro consejo y parecer, y con la misma claridad dice a su comunidad, nihil sine consensu plebis, nada sin la aprobación del pueblo. En esta triple forma de colaboración para la formación de la comunidad cristiana se basa el clásico modelo de la democracia eclesial, que no nace de una absurda imitación o copia de otros modelos extraños a la Iglesia, sino que surge de la estructura íntima del orden eclesiástico y que, por lo mismo, corresponde a la exigencia específica de su misma naturaleza y ser. 4. La voz del pueblo, como instancia en la Iglesia. Es fácil descubrir una tradición democrática de la Iglesia, de muy especiales características, si nos fijamos en la circunstancia de que la Iglesia, en los momentos de crisis contra los poderosos se ha apoyado siempre con fuerza en el pueblo, ha apelado a la comunidad de los creyentes, y ha puesto en juego el elemento democrático en contra de los príncipes. Se pone de manifiesto cuando Ambrosio se apoya en la opinión pública de la Iglesia y en su eclesialidad en contra del intento de tomar decisiones en los asuntos eclesiásticos por parte de la política imperial. Las cosas de la Iglesia solo pueden ser decididas por la Iglesia y ante la opinión pública de los fieles que pertenecen a la Iglesia. Lo mismo sucede cuando Gregorio VII y los promotores de su reforma apelan al pueblo contra la usurpación estatal de la Iglesia como un medio de política imperial, y se esfuerzan en establecer la Iglesia como Iglesia, partiendo del pueblo y en contra del poder de los príncipes.
Lo mismo vale cuando en el siglo XIX la Iglesia se alía por algún tiempo el liberalismo, esperando y encontrando apoyo en su impulso democrático para superar el galicanismo, el josefinismo y la tendencia de las iglesias nacionales y estatales. También podemos decir lo mismo, aunque en otra dirección, cuando, durante la crisis arriana, es el pueblo cristiano el que mantiene la fe nicena en contra de los compromisos y adelantos teológico-políticos elaborados por los teólogos y jerarcas, acreditándose así como una fuerza regeneradora de la Iglesia. Y lo mismo sucede también hoy día, cuando la fe de las comunidades está configurando la forma de la Iglesia del futuro, aun en contra de los compromisos de la dirección de la Iglesia y contra el conformismo de no pocos intelectuales que, sin razón, quieren hacerse pasar como la voz de la democracia en la Iglesia. De acuerdo que es este un factor verdaderamente difícil de valorar, pero también es cierto que debe atribuírsele un peso nada insignificante. De todos modos, llama notablemente la atención el hecho de que hoy día, no raras veces, aquellos círculos que más fuerte hablan de la democratización de la Iglesia son los que menos respeto muestran por la fe común de las diversas comunidades, y no ven en esta voz de la mayoría de los fieles, sino una apariencia de libertad que se ha hecho inmanente y que, gracias a su esfuerzo crítico, debe aparecer en lo que es en realidad, esclavitud intelectual. La arrogancia del dogmatismo personal que se refleja en estas posiciones, ciertamente no puede convertirse en el remedio del futuro de la Iglesia. Sin embargo, sería injusto considerar este problema como resuelto por el hecho de rechazar, como es necesario, el intento de tales grupos. Las últimas reflexiones han demostrado claramente que, detrás del lema de la democratización, entendido de tan diferentes maneras y repetidamente tan mal comprendido, se oculta un verdadero problema y una auténtica tarea a realizar, que no pierde nada de su importancia a causa de los falsos ensayos a que pueda haber dado lugar. Cada momento trae posibilidades y peligros para la Iglesia, también el momento actual. Es una necesidad y demuestra muy poco sentido crítico creer que solamente en nuestros días puede realizar la Iglesia con justicia la auténtica misión que corresponde a su naturaleza. Y no menos disparatado y a priorístico es creer que la Iglesia ya no tiene hoy día nada que decir y que puede encerrarse tranquilamente en el pasado. También la época de la democracia es una llamada para ella, ante la que debe tomar posición de manera crítica y abierta al mismo tiempo.